¿Y si pudieras abordar un tren de alta velocidad, viajar bajo el mar por más de 90 kilómetros y salir al otro lado en menos de una hora? Suena como algo que sería algo propio de dentro de varias décadas, pero China está estudiando seriamente un proyecto que podría hacer exactamente eso posible. La propuesta es un enorme túnel ferroviario submarino que se extendería unos 120 kilómetros bajo el estrecho de Bohai. Si se construye, se convertiría en el túnel ferroviario submarino más largo del mundo por un amplio margen. Para comparar, el túnel del canal entre el Reino Unido y Francia tiene poco más de 50 kilómetros de largo, mientras que el túnel Seikan de Japón se extiende casi 54 kilómetros. La propuesta de China sería más del doble de la longitud de ambos. Entonces, ¿por qué China está considerando un proyecto tan ambicioso? ¿Realmente la ingeniería moderna puede hacer realidad un ferrocarril submarino de alta velocidad de 120 kilómetros? Y si tiene éxito, ¿podría este convertirse en el proyecto que cambie la forma en que los trenes de alta velocidad cruzan los océanos en el futuro? Para entender por qué China siquiera está considerando un túnel de esta magnitud, primero tienes que mirar el mapa. El mar de Bohai puede no parecer particularmente grande en un mapa, pero ha moldeado el transporte en el norte de China durante siglos. El túnel submarino propuesto del estrecho de Bohai conectaría la ciudad de Yantai, en la provincia de Shandong, con Dalian, en la provincia de Liaoning. Aunque estas dos ciudades costeras se encuentran una frente a la otra a través del mar de Bohai, viajar entre ellas está lejos de ser sencillo. No hay un cruce directo por ferrocarril o carretera. En su lugar, los pasajeros toman un ferry, vuelan o dan toda la vuelta al Golfo de Bohai, un viaje de casi 1.400 kilómetros o alrededor de 870 millas que puede tomar más de 14 horas dependiendo del tráfico y el clima. Ahora compara eso con lo que podría ofrecer el túnel. Un tren de alta velocidad que viaje hasta 350 kilómetros por hora podría cubrir el mismo trayecto en aproximadamente 40 minutos. Eso es más que solo ahorrar tiempo. Cambiaría por completo la forma en que las personas y los bienes se mueven entre el noreste y el este de China. Esto es importante porque ambos extremos del túnel se encuentran en algunas de las regiones industriales más importantes de China. Dalian es una de las ciudades portuarias más grandes del país y un importante centro de construcción naval, petroquímica, manufactura avanzada y comercio internacional. Yantai es otra ciudad costera clave con industrias fuertes en automóviles, electrónica, fabricación de equipos e ingeniería marina. Cada año, millones de toneladas de carga pasan por estas regiones, mientras que las empresas dependen de conexiones de transporte confiables para llegar a los mercados nacionales e internacionales. Pero este proyecto no solo se trata de conectar dos ciudades, sino que forma parte de la estrategia a largo plazo de China para expandir su red nacional de trenes de alta velocidad y fortalecer los vínculos entre las principales regiones económicas. En las últimas 2 décadas, China ha construido el sistema de trenes de alta velocidad más grande del mundo, con más de 48.000 kilómetros de líneas en operación. A medida que la red se ha expandido, la atención se ha desplazado gradualmente de construir a través de llanuras y montañas a resolver las pocas barreras geográficas restantes que aún ralentizan el transporte. El estrecho de Bohai es una de las más grandes de esas barreras. La idea de construir un túnel bajo el estrecho de Bohai es mucho más antigua de lo que muchos piensan. Los ingenieros chinos comenzaron a discutir la posibilidad a principios de los años 90, cuando la red ferroviaria del país era muy diferente a lo que es hoy. En ese momento, el tren de alta velocidad aún no se había convertido en una prioridad nacional. La tecnología de perforación de túneles era mucho menos avanzada y un proyecto de este tamaño habría sido casi imposible de financiar. La propuesta se mantuvo en gran medida como algo teórico, sirviendo más como una visión a largo plazo que como un plan de construcción. A medida que la economía de China se expandía a finales de los años 90 y principios de los 2000, la conversación empezó a cambiar. La producción manufacturera creció rápidamente, los volúmenes de comercio aumentaron y las ciudades costeras alrededor del mar de Bohai se volvieron aún más importantes para la economía nacional. Al mismo tiempo, la construcción ferroviaria en China entró en una nueva fase, con miles de kilómetros de nuevas líneas planificadas cada año. A mediados de los años 2000, varios institutos de investigación y organizaciones de ingeniería comenzaron a realizar estudios de factibilidad más detallados para un cruce fijo del estrecho de Bohai. Se examinaron diferentes rutas junto con posibles diseños de túneles, métodos de construcción, condiciones geológicas y la demanda de tráfico proyectada. Los ingenieros también evaluaron si un puente, un túnel o una combinación de ambos ofrecería la mejor solución a largo plazo. Se descubrió rápidamente que un puente tenía grandes desventajas. El estrecho de Bohai soporta un tráfico marítimo intenso, incluyendo grandes barcos de carga que viajan hacia y desde los puertos alrededor de Tianjin, Qinhuangdao, Jinkou y Dalian. Construir pilares de puente a lo largo de una de las rutas marítimas más transitadas del norte de China crearía desafíos operativos tanto para la navegación como para el mantenimiento. La región también experimenta fuertes vientos estacionales, hielo marino durante el invierno en algunas áreas y condiciones marinas cambiantes que aumentarían la complejidad de la ingeniería. Un túnel submarino surgió gradualmente como la opción más práctica,
aunque sería mucho más caro de construir. Con el paso de los años, las capacidades de ingeniería de China continuaron creciendo. El país completó miles de kilómetros de túneles en montañas, expandió la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo y desarrolló máquinas tuneladoras cada vez más potentes, capaces de afrontar condiciones geológicas difíciles. Cada proyecto importante sumaba nueva experiencia que los ingenieros podían aplicar a futuras construcciones. El proyecto sigue recibiendo atención a pesar de que la construcción no ha comenzado oficialmente. Las agencias gubernamentales, universidades e institutos de ingeniería han continuado estudiando estudios geológicos, alineaciones de túneles, opciones de financiamiento y tecnologías de construcción. Estos estudios ayudan a responder una pregunta crucial antes de que una inversión tan grande pueda avanzar. ¿Es técnicamente, económicamente y operativamente viable un ferrocarril de alta velocidad submarino de 120 kilómetros? La respuesta depende no solo del costo, sino también de lo que los ingenieros decidan construir bajo el mar. Y una vez que ves el diseño propuesto, la magnitud del proyecto se vuelve mucho más fácil de entender. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra túnel, se imagina un solo pasaje subterráneo que lleva trenes de un extremo al otro. El proyecto del estrecho de Bohai sería mucho más complejo que eso. Las propuestas actuales describen un cruce ferroviario que se extiende aproximadamente de 120 a 125 kilómetros, dependiendo de la alineación final. Más de 90 kilómetros de esa distancia podrían estar bajo el lecho marino, convirtiéndolo por mucho en el túnel ferroviario submarino más largo jamás intentado. No solo rompería el récord actual, sino que lo duplicaría con creces. Construir un túnel de esta longitud también significa pensar más allá del diseño ferroviario normal. Seguridad, mantenimiento y la respuesta ante emergencias se vuelven tan importantes como mover trenes de una ciudad a otra. Un concepto que se ha discutido incluye dos túneles ferroviarios separados, uno para trenes que van hacia el norte y otro para los que van hacia el sur. Mantener los trenes en túneles separados reduce los riesgos operativos y permite que se realicen trabajos de mantenimiento con menos interrupciones. Entre ellos, los ingenieros podrían construir un tercer túnel de servicio que no transportaría trenes en absoluto. En su lugar, proporcionaría acceso para equipos de mantenimiento, personal de emergencia, líneas de servicios públicos, sistemas de comunicación y evacuación en caso de que ocurriera un incidente. Se podrían colocar pasajes transversales que conecten los tres túneles cada pocos cientos de metros. Si un tren alguna vez tuviera que detenerse debido a un incendio u otra emergencia, los pasajeros podrían salir del túnel ferroviario a través de estos pasajes y entrar al túnel de servicio protegido antes de ser transportados a un lugar seguro. Sistemas de seguridad similares ya existen en proyectos como el túnel del Canal de la Mancha, pero escalarlos sería un desafío de ingeniería completamente diferente. La ventilación también jugaría un papel muy importante. A diferencia de los túneles de carretera llenos de gases de escape de vehículos, un ferrocarril electrificado de alta velocidad no produce emisiones del motor. Aún así, el túnel aún necesitaría sistemas de ventilación potentes para controlar la presión del aire, regular la temperatura, eliminar el humo durante emergencias y proporcionar aire fresco al personal de mantenimiento. Otro desafío proviene de los propios trenes. Un tren de alta velocidad que viaja a 350 km por hora empuja un enorme volumen de aire a través de un túnel confinado. Al entrar, crea una onda de presión que avanza como un pistón moviéndose dentro de un cilindro. Si los ingenieros no logran manejar adecuadamente estos cambios de presión, los pasajeros podrían experimentar incomodidad. El equipo podría sufrir un estrés adicional y los niveles de ruido aumentarían drásticamente. El diámetro del túnel, su forma y los sistemas de ventilación tendrían que trabajar juntos para mantener estas fuerzas bajo control. Es probable que el ferrocarril se conecte directamente con la red de trenes de alta velocidad existente en China en ambos lados del mar de Bohai. Eso significa que los pasajeros no solo viajarían entre Yantai y Dalian, podrían abordar un tren en ciudades como Pekín, Qingdao, Jinan, Shenyang o incluso más al sur, cruzarían por debajo del mar sin cambiar de tren y continuarían su viaje por el noreste de China. El impacto en el tiempo de viaje sería dramático. Hoy en día, llegar a Dalian desde Yantai a menudo significa tomar un ferry que dura de 6 a 8 horas o conducir por la larga ruta alrededor del Golfo de Bohai. Si el túnel funciona como está planeado, ese cruce podría tomar alrededor de 40 minutos en tren de alta velocidad. Lo que actualmente es un viaje de todo un día podría volverse más corto que muchos trayectos diarios al trabajo. Pero trazar líneas en el papel es la parte fácil. Convertir esta visión en realidad significa excavar a través de diferentes capas de roca bajo el mar, sellar el túnel contra una enorme presión de agua, protegerlo de los terremotos y mantener una precisión absoluta a lo largo de una gran distancia. Ahí es donde comienza el verdadero desafío. Si China decide avanzar con el túnel del estrecho de Bohai, no estaría empezando desde cero. En los últimos 20 años, China ha llevado a cabo uno de los programas de infraestructura más grandes de la historia moderna. Cada proyecto resolvió un problema de ingeniería diferente. Juntos, crearon una enorme base de conocimientos técnicos que podría aplicarse a futuros proyectos como el túnel del estrecho de Bohai.
Un ejemplo es el túnel Tianshan-Chengli en Xinjiang. Se extiende aproximadamente 22 kilómetros bajo las montañas Tian Shan, lo que lo convierte en uno de los túneles de carretera más largos de China. Los ingenieros tuvieron que excavar a través de roca dura, formaciones geológicas inestables y terrenos de gran altitud mientras trabajaban en condiciones climáticas adversas. Aunque es un túnel de montaña y no un cruce submarino, demuestra la capacidad de China para gestionar proyectos de túneles de larga duración en entornos difíciles. China también ha construido cientos de túneles ferroviarios a través de las montañas Qingning, donde los ingenieros se encontraron con roca fracturada, agua subterránea y zonas de fallas complicadas. Estos proyectos ayudaron a mejorar los métodos de excavación de túneles, la prospección geológica, los sistemas de impermeabilización y el monitoreo estructural a largo plazo. La experiencia del país va mucho más allá de los túneles. Tomemos como ejemplo el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, uno de los proyectos de infraestructura de cruce marítimo más grandes del mundo. Todo el cruce se extiende aproximadamente 55 kilómetros, combinando puentes, islas artificiales y un túnel de tubos sumergidos de 6.7 kilómetros. Debajo de una de las rutas marítimas más transitadas en el sur de China, los ingenieros tuvieron que equilibrar el intenso tráfico marítimo, las poderosas corrientes oceánicas, los tifones y estrictos requisitos de navegación, mientras mantenían la ruta abierta para miles de embarcaciones cada año. Aunque la propuesta del estrecho de Bohai utilizaría un método de construcción diferente, ese proyecto le dio a los ingenieros chinos una valiosa experiencia trabajando bajo aguas costeras, integrando túneles, islas artificiales e ingeniería marina a gran escala. China también se ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de tuneladoras. Hace años muchas de estas enormes máquinas se importaban de Europa o Japón. Hoy en día, las empresas chinas diseñan y fabrican algunas de las tuneladoras más grandes y avanzadas del mundo. Estas máquinas se han utilizado en sistemas de metro, túneles ferroviarios, proyectos de desvío de agua y cruces de montaña, tanto dentro de China como en el extranjero. Esa capacidad de fabricación nacional proporciona una gran ventaja. Los ingenieros pueden modificar las máquinas para adaptarlas a las condiciones geológicas locales, reducir la dependencia de proveedores extranjeros y aplicar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores mucho más rápido. Y cuando combinas décadas de construcción ferroviaria, avances en la tecnología de tuneladoras, ingeniería marina a gran escala y experiencia gestionando algunos de los proyectos de infraestructura más grandes del mundo, se vuelve más fácil entender por qué China cree que un túnel que antes se consideraba imposible, ahora merece un estudio serio. Si eventualmente comienza la construcción, el túnel del estrecho de Bohai podría convertirse en uno de los proyectos de ingeniería más emblemáticos del siglo XXI. Y si tiene éxito, podría influir en cómo las futuras generaciones piensan sobre conectar ciudades separadas por océanos y mares. Ahora, nos gustaría saber qué piensas. ¿Crees que construir un túnel ferroviario submarino de alta velocidad vale el enorme costo? Y si China completa este proyecto, ¿podría inspirar enlaces ferroviarios submarinos similares en otras partes del mundo? Cuéntanos qué piensas en los comentarios de abajo.